En lo alto de la colina más alta de la ciudad, Reed Estate es una magnífica obra maestra arquitectónica, donde las paredes de vidrio transparente reflejan el rojo intenso del atardecer que parece quemar todo el cielo. Rodeada de jardines meticulosamente cuidados, la mansión no solo es un símbolo de riqueza, sino también una fortaleza inexpugnable de aislamiento. Unos escalones de mármol conducen al amplio vestíbulo, donde una extravagante lámpara de araña de cristal cuelga del alto techo. Todo en la mansión rezuma sofisticación y poder, pero hace tanto frío que nadie podría encontrar aquí un verdadero calor. Las paredes de cristal permiten a los que están dentro ver toda la ciudad que se extiende bajo ellos, pero nadie, aparte de Richard Reed, está allí para disfrutar de la vista. En pocas palabras, la mansión nunca ha conocido realmente la vida. Richard Reed, el dueño de la finca, es un hombre que siempre ha tenido todo bajo control. A sus 32 años, es el CEO de Reed Enterprises, un conglomerado colosal en el sector financiero e inmobiliario, con miles de empleados bajo su mando. En el mundo de los negocios, es conocido como el hombre con un corazón de piedra, porque nunca ha perdido un negocio, nunca ha permitido que nadie lea sus pensamientos y, sobre todo, nunca ha dejado que sus emociones influyan en sus decisiones. Frío, agudo, calculador. Así es como la gente describe a Richard Reed. El amor es un lujo que él cree que no está destinado a él. Hubo un tiempo en el que Richard creía en el amor, pero este fue destruido sin piedad por la misma mujer que él creía que lo acompañaría hasta el fin de sus días. Verónica Bennett, la única mujer que había entrado en su corazón, lo traicionó sin dudarlo, eligiendo a otro hombre, un hombre de negocios más rico y poderoso que estaba dispuesto a comprarla con cosas que Richard nunca le ofreció. Halagos y palabras dulces y vacías. El día que descubrió la verdad, Richard se dio cuenta de una cosa: el amor no vale nada. Es solo una transacción tonta en la que el que cree en ella siempre será el perdedor, y Richard Reed nunca pierde. A partir de ese momento, encerró su corazón bajo llave, sin permitir que nadie entrara y sin darle la oportunidad de controlarlo a través de las emociones. Para Richard, el mundo solo tenía dos tipos de personas: los que controlan, los que son controlados, y él siempre fue el que tenía el control. Controlaba la empresa, los negocios, la gente e incluso su propia vida. Todo era parte de un plan sin sorpresas, sin emociones innecesarias y, sobre todo, nadie podría hacer perder el control a Richard Reed. En otro rincón de la finca, una mujer completamente diferente acababa de entrar en escena. Vanessa Monroe, de 24 años, no era el tipo de mujer que se dejaba dominar fácilmente por el poder o la riqueza. Era inteligente, aguda, ingeniosa, y lo más importante, nunca dejaba que nadie le dictara su vida. Acababa de aceptar un trabajo como empleada doméstica en la finca Reed, una prueba para sus propios experimentos personales en la vida, pero en tan solo una semana, Vanessa había descubierto algo interesante sobre su empleador. Richard Reed no era el hombre aterrador que la gente creía que era. ¿Era rico? Sin duda poderoso, por supuesto, pero ¿era la persona más enigmática que había conocido en su vida? No exactamente. De hecho, Vanessa sentía que Richard era más bien como un robot programado para el éxito, pero que había olvidado cómo vivir de verdad, y eso la intrigaba. Una enorme sala bañada por el cálido resplandor de las luces doradas que se reflejaban en las relucientes copas de vino, los trajes caros y las sonrisas calculadoras. Las suaves notas del jazz se escuchaban en las conversaciones sobre los mercados, las acciones y el poder. No se trataba de una simple reunión social. Era un lugar donde los ricos y poderosos se desafiaban entre sí a través de los juegos más intrincados. En la barra, Richard Reed estaba solo, bebiendo su vaso de whisky habitual. Su mirada fría recorría a la multitud, pero en realidad no prestaba atención a nada. Las fiestas como esta no se diferenciaban en nada de un tablero de ajedrez, donde las piezas se movían según un conjunto de reglas y él siempre era el que controlaba el juego. Nunca había habido una excepción. Una voz familiar irrumpió en sus pensamientos. ¿Crees que puedes controlar todo en tu vida, no? Richard no necesitó darse la vuelta para saber quién era. Damien Carter era el mejor amigo de Richard y también su rival, un empresario exitoso cuya única pasión era ver a Richard perder. Los dos habían apostado millones de dólares antes en acciones, mercados y negocios, pero Damien nunca había logrado que Richard fracasara de verdad. Y así, en una lujosa fiesta en la finca Reed, Damien ideó una apuesta especial, un juego que no solo se trataba de dinero, sino de lo que Richard más odiaba, el amor. Una sonrisa, inconfundiblemente suya,
tiró de los labios de Damien, el tipo de sonrisa que aparecía cada vez que estaba a punto de proponer una apuesta loca. Richard dejó su copa sobre la mesa, sin molestarse en mirarlo. Depende de lo que sea. Damien enarcó una ceja y sus ojos brillaron con picardía. Entonces, apostemos. Solo entonces Richard se giró para mirarlo, con su mirada penetrante tan tranquila como siempre. Esta vez, ¿qué es? ¿Acciones? ¿Un acuerdo multimillonario? Damien sacudió la cabeza y esbozó una leve sonrisa burlona. Esta vez, se trata de mujeres. Las palabras hicieron que Richard se detuviera un momento, no porque estuviera sorprendido, sino porque despreciaba los juegos que implicaban emociones. Aún así, preguntó con calma, ¿específicamente? Damien levantó su copa, su tono como si acabara de pensar en el juego más atractivo de todos. Si puedes controlar a una mujer sencilla, convertirla en una esposa perfecta en 3 meses, te daré $3 millones. Richard sonrió. Fácil. Damien sacudió la cabeza, sus ojos afilados como navajas. Pero si te enamoras de ella antes de que pasen los 3 meses, perderás $3 millones conmigo. Richard se rió, sacudiendo la cabeza con desdén. Nunca me enamoro. Ambos se giraron para mirar a Vanessa, la nueva criada de la finca. Para Richard, este juego había terminado antes de empezar, o al menos eso era lo que él pensaba. Interesante. De repente, se escuchó una voz desde atrás. Ambos se dieron la vuelta y allí estaba Vanessa Monroe. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y una sonrisa juguetona tiraba de sus labios. ¿Un juego de alto riesgo como este y no me invitaste a participar? ¡Qué doloroso! No parecía el tipo de mujer que teme al poder. No dudaba, no se sobresaltaba ni se indignaba, solo mostraba picardía e intriga. Sus ojos eran penetrantes y brillantes, como si hubiera previsto todo desde el principio. Damien se rió, cruzando los brazos sobre el pecho. Entonces, ¿eres lo suficientemente atrevido para unirte? Vanessa se encogió de hombros, tomó un sorbo de champán antes de responder lentamente, ¿por qué no? Tengo mucha curiosidad por ver cómo un director ejecutivo frío lo maneja cuando se da cuenta de que está perdiendo en su propio juego. Richard sintió un extraño escalofrío recorrerlo, no por la apuesta, sino por la forma en que Vanessa lo miraba directamente con ojos que no mostraban miedo. Había conocido a muchas mujeres en su vida, mujeres seductoras, intrigantes, que fingían inocencia, pero ninguna lo había mirado así. Ni vacilante, ni cautelosa, ni dominada por su autoridad. Sabía exactamente lo que hacía, y eso hacía que Richard se sintiera incómodo. Damien rompió el silencio con una risa emocionada. Muy bien, esto es lo que haré. Modificaré un poco las reglas. Ambos lo miraron con curiosidad. Damien sonrió con sorna. Su tono denotaba triunfo. Si Richard se enamora de ti primero, perderá $3 millones. Pero esta vez, el dinero no será solo para mí. Solo me quedaré con $1 millón. Los 2 millones restantes, Vanessa, serán tuyos. Vanessa enarcó una ceja y su mirada brilló con diversión. ¿Ahora me estás convirtiendo en un premio? Damien se echó a reír. Solo estoy haciendo el juego más interesante. Ahora tienes un gran incentivo para hacer que Richard se enamore de ti, ¿no crees? Vanessa se rió suavemente. Para ser justos, iba a hacer eso desde el principio. Su respuesta hizo que Richard se detuviera por un segundo. Nadie le había dicho que tuviera que participar. Nadie la había obligado, pero ella había entrado voluntariamente en ese juego, con pleno control de su propia decisión. Y eso era lo que más lo inquietaba. Se suponía que él era quien controlaba el juego. Pero en ese preciso momento, al mirar directamente a los ojos a Vanessa, Richard tuvo una sensación de hundimiento. El partido había comenzado oficialmente, y por primera vez en su vida, Richard Reed no estaba seguro del resultado, porque por primera vez no sabía quién tenía realmente el control del juego. Bienvenidos a Soul Stories Poker. La vida puede ser abrumadora, pero aquí compartimos historias sinceras para brindarte paz, alegría e inspiración. Tu apoyo, cada comentario, me gusta y seguimiento significan mucho para nosotros. Nos motiva a crear historias más significativas y motivadoras solo para ti. ¿Nuestra última historia te tocó el corazón?
Deja un comentario si estás de acuerdo. Suscríbete ahora y sé parte de una comunidad que difunde amor, amabilidad y positividad. Hagamos que cada día sea un poco más brillante, juntos. La boda de Richard Reed y Vanessa Monroe se celebró en el Grand Royal Hotel, un lugar tan exclusivo que solo las familias más poderosas y ricas podían entrar. Rosas blancas adornaban el pasillo, las sillas con adornos dorados estaban ordenadamente dispuestas y la luz de cientos de candelabros de cristal caía en cascada, creando una atmósfera impresionante pero fría, tal como la naturaleza de este matrimonio. No hubo palabras dulces de amor, ni miradas tiernas ni caricias tiernas, solo una apuesta de $3 millones y un juego con un ganador incierto. La ceremonia transcurrió sin problemas hasta el punto del aburrimiento hasta que estuvieron a punto de intercambiarse los votos. Se suponía que Vanessa simplemente debía responder con una palabra, acepto, pero en lugar de dejar que la ceremonia transcurriera como una formalidad, dio un paso adelante, tomó el micrófono del anfitrión y con una sonrisa traviesa, dijo: «No estoy segura de poder ser una esposa perfecta». Toda la sala quedó en silencio. Richard la miró con enojo, sorprendido, aunque no del todo incómodo. Todos los invitados, desde poderosos magnates de negocios y multimillonarios hasta los medios de comunicación, dirigieron su atención a la nueva novia. Vanessa inclinó la cabeza ligeramente y sus ojos escudriñaron la habitación con picardía antes de continuar: «Sin duda seré una esposa interesante». Hubo un momento de silencio y luego una carcajada estalló en todo el salón. Los invitados, acostumbrados a los matrimonios concertados, no pudieron evitar sentirse atraídos por esta declaración atrevida y arrogante. Damien, el que había iniciado el juego, se rió con ganas y levantó su copa para brindar. «Este matrimonio parece más interesante de lo que pensaba». Mientras tanto, Richard permaneció inmóvil, con la mirada cada vez más aguda, pero en el fondo había una sensación extraña, una sensación de algo parecido al disfrute. No esperaba que ella rompiera el guión. No era una marioneta que él pudiera controlar a voluntad. Cuando Vanessa bajó del escenario, se giró para mirar a Richard y le guiñó un ojo con picardía. «¿Te gustaron mis votos?». Richard frunció el ceño y dijo en voz baja, en señal de duelo: «¿Estás tratando de causar problemas en nuestro primer día?». Vanessa sonrió levemente y se encogió de hombros. «No, solo me estoy asegurando de que todos recuerden esta boda». «¿No lo crees?». Richard extendió la mano y la deslizó hasta la cintura de ella para guiarla fuera del salón de ceremonias, pero Vanessa se inclinó y le susurró al oído: «Sabes, creo que este juego sería mucho más divertido si intentaras ser un poco romántico». Richard apretó su agarre, no por enojo, sino por la extraña sensación que se estaba apoderando de él. Estaba acostumbrado a que las mujeres intentaran complacerlo, que intentaran mantener una fachada perfecta para convertirse en la esposa ideal, pero Vanessa no tenía intención de hacer eso. La fiesta continuó con buen vino, música suave y conversaciones sobre negocios multimillonarios. Vanessa no estaba sentada junto a Richard como una novia típica. Paseaba charlando con los invitados y haciéndolos reír con sus ingeniosos comentarios. Ella llamó la atención sin esfuerzo y sin siquiera intentarlo. Mientras tanto, Richard estaba sentado en la mesa principal, observando en silencio. Ella no era el tipo de mujer que buscaba riquezas. Ella no rehuía el poder. No estaba tratando de ganarse su favor, y eso, de una manera extraña, hizo que Richard se sintiera incómodo. «Ve a besar a la novia». En medio de la fiesta, Damien levantó su copa y la golpeó suavemente con el dedo, con la voz llena de emoción. «Besa a la novia, Richard. Veamos si puedes ser el marido perfecto». Los invitados, ansiosos por ver esta pequeña actuación, aplaudieron. Vanessa inclinó la cabeza y miró a Richard con un brillo provocador en los ojos. «Entonces, cariño, ¿estás preparado para ello?». A Richard no le gustaba que lo pusieran en un aprieto. Él dejó el vaso en la mesa, la agarró por la cintura y la acercó más. Vanessa no dio un paso atrás. Lo miró directamente a los ojos, con su media sonrisa todavía intacta. Richard se inclinó, pero justo cuando sus labios estaban a punto de tocar los de ella, Vanessa giró de repente la cabeza, evitando el beso, y luego le susurró al oído: «No tan rápido. Prefiero prolongar el juego un poco más». Dio un paso atrás y les dirigió una sonrisa radiante a los invitados, como si acabara de burlarse de Richard con éxito. Damien se rió a carcajadas mientras los demás invitados se sumaban a la risa, divertidos.
Richard sintió que algo se movía en su interior, una sensación casi imperceptible pero innegable de estar perdiendo el control. Ella estaba dirigiendo el juego delante de él, y eso lo hacía sentir frustrado y peligrosamente intrigado. Cuando la fiesta llegó a su fin, Richard acompañó a Vanessa hasta el coche y la llevó de vuelta a la finca Reed, donde comenzarían oficialmente su matrimonio de 3 meses. Se sentó a su lado en silencio durante un largo rato antes de hablar finalmente. No sé qué estás tratando de hacer, pero recuerda esto, Vanessa. Soy yo quien controla este juego. Vanessa levantó una ceja, se giró para mirarlo y soltó una suave risita. Ah, sí. Bueno, creo que deberíamos esperar y ver hasta dentro de 3 meses. Ya había planeado gastar esos $2 millones. El coche arrancó a toda velocidad en la noche, transportando a 2 personas con 2 objetivos muy diferentes. Richard quería demostrar que podía controlar a Vanessa. Vanessa quería demostrar que nadie podía controlarla. El verdadero juego psicológico había comenzado oficialmente. La finca Reed nunca había dado señales de vida real. Los largos pasillos estaban iluminados por luces frías y distantes. Las paredes de cristal eran tan perfectas que parecían no haber sido tocadas por el polvo. Cada mueble exudaba opulencia pero carecía de calidez, igual que su dueño. Pero desde que Vanessa Monroe entró en la casa, las cosas empezaron a cambiar. No era ruidosa ni caótica, pero poco a poco la finca Reed empezó a cobrar vida de una manera que Richard no podía explicar. ¿Y lo peor? No podía controlarlo. Richard era un adicto al trabajo. Incluso después de la boda, seguía pasando la mayor parte del tiempo en la oficina, evitando emociones innecesarias, tal como lo había hecho durante años. Pero Vanessa no era el tipo de mujer que lo dejaría hacer eso. Una noche, cuando las luces de la oficina todavía estaban encendidas hasta bien entrada la noche, Vanessa empujó la puerta y entró. Sin decir palabra, agarró una almohada y se la arrojó directamente a la cabeza. Vete a dormir o te cobraré por la atención médica privada. Richard levantó la vista y frunció el ceño. ¿Qué acabas de hacer? Vanessa se encogió de hombros y apoyó las manos en el escritorio. Acabo de salvar al director ejecutivo de una empresa multimillonaria de un derrame cerebral trabajando demasiado. Deberías agradecerme. Richard sonrió, pero en lugar de discutir, agarró la almohada, la dejó a un lado y volvió a su trabajo. Vanessa negó con la cabeza y luego colocó una bandeja de comida sobre el escritorio. Me imaginé que serías así de testarudo, así que vine preparado. Bebe esto con un poco de leche de semillas. Para Richard, las fiestas de negocios eran oportunidades para mantener su imagen y cerrar acuerdos de miles de millones de dólares. Pero había una cosa que se le olvidó. Vanessa no era el tipo de mujer que sigue el guión. En una gran gala, cuando ambos hicieron su entrada frente a cientos de invitados, los periodistas los rodearon, esperando algún momento tierno para capturar. Vanessa se acercó a su oído y su voz estaba cargada de picardía. Si alguien me pregunta por qué nos casamos, diré que es porque me debes $2 millones y te estás vendiendo para saldar tu deuda. Richard se quedó paralizado un segundo antes de volverse para mirarla con una mirada llena de advertencia. ¿Te atreves? Vanessa sonrió, pero antes de que pudiera decir algo más, un reportero se acercó. Señor Reed, ¿podría compartir la razón por la que eligió casarse con Vanessa Monroe? Toda la sala quedó en silencio, todos los ojos fijos en ellos. Vanessa sonrió levemente, levantando una ceja mientras miraba a Richard, esperando ver cómo respondería. Sintió que las palmas de sus manos se tensaban, pero luego sus labios se curvaron en una fría sonrisa. Es la mujer más interesante que he conocido. No son palabras de amor, ni discursos floridos, pero sí suficientes para que toda la sala estallara en una mezcla de intriga y diversión. Vanessa asintió, pareciendo satisfecha. Bonita mentira, te daré un 8 sobre 10. Richard nunca esperó que con su respuesta, por primera vez en su vida, una mujer lo hiciera sentir que tenía que estar en guardia en su propio juego. Un día, Richard colocó una tarjeta negra ilimitada sobre la mesa y se la pasó a Vanessa. Puedes comprar todo lo que quieras. Pensó que ella la aceptaría con gusto, como todas las demás mujeres, pero Vanessa la miró un segundo. Luego la tomó, la hizo girar en su mano antes de devolvérsela. Gracias, pero prefiero gastar el dinero que gano yo mismo. Richard parpadeó.
Ella se negó. Vanessa sonrió suavemente, levantando la barbilla mientras lo miraba. Pero no te preocupes, te daré mis $2 millones tarde o temprano. Richard sintió que algo se agitaba en su interior, no por el dinero, sino por su imprevisibilidad. Vanessa no estaba bajo su control. Al contrario, él se dejaba llevar por su propio ritmo de vida. Ella no intentaba conquistarlo, pero tampoco le permitía manipular sus emociones. Ella vivía en su mansión como si fuera suya y más que eso, lo estaba cambiando de alguna manera. ¿Y la parte más peligrosa? A él le gustaba. Empezó a esperar con ansia sus bromas. Empezó a sentirse incómodo cuando ella no estaba cerca. Empezó a sentirse fuera de control, y eso era algo que Richard no podía aceptar. Richard Reed no tenía la costumbre de cenar en casa. La mayor parte del tiempo comía en la oficina. Una cena rápida, a veces solo una taza de café, y luego continuaba trabajando hasta altas horas de la noche. Para él, la comida no era algo importante. Solo importaba el trabajo. Solo importaba el poder. Solo importaban los números que necesitaba controlar. Pero esa noche, por alguna razón, llegó a casa temprano. No estaba muy seguro de por qué. Tal vez porque terminó su trabajo antes de lo previsto. Tal vez porque la reunión final se había cancelado. O tal vez por un aroma que inundó la mansión tan pronto como cruzó la puerta. Richard no pasó tiempo en la cocina. Para él, era un espacio para el personal, no un lugar del que tuviera que preocuparse. Pero esa noche, sus pies lo llevaron inconscientemente en esa dirección. Se detuvo en la puerta y su mirada escudriñó lentamente la escena que tenía ante él. Vanessa estaba de pie en la gran cocina, con un sencillo delantal atado a la cintura, revolviendo la comida en una sartén con una mano mientras con la otra levantaba la tapa de una olla para comprobar cómo estaba. El aroma llenaba el aire, envolviendo el espacio como una especie de magia. No se parecía a ningún plato que hubiera probado nunca en restaurantes con estrellas Michelin. No se trataba de las comidas lujosas y elaboradas que la clase alta solía servir en los banquetes. Era un aroma cálido y familiar, algo que le recordaba el concepto de hogar, algo que no había sentido en mucho tiempo. Vanessa percibió su presencia, pero no se dio la vuelta de inmediato. En cambio, ella continuó cocinando, con voz tranquila. ¿Llegaste temprano a casa? Supongo que no es porque me extrañaste. Richard se cruzó de brazos y se apoyó contra el marco de la puerta, arqueando una ceja mientras la miraba. No tengo la costumbre de cenar en casa. Vanessa sonrió suavemente, tomó 2 platos del armario de la cocina y sirvió la comida. Sí, lo sé. El mayordomo dijo que casi nunca cenan aquí. Se dio la vuelta y dejó un plato sobre la mesa con una mirada desafiante en sus ojos. Pero esta noche, preparé un poco más. Deberías probarlo. Richard miró el plato que había sobre la mesa. Parecía más sencillo que el tipo de comidas que estaba acostumbrado a ver en los banquetes suntuosos. Sin caviar, sin salsa de trufa, sin ingredientes caros para hacer alarde de riqueza. Solo un plato humeante de pasta con una salsa cremosa y marisco fresco. Podía oler el rico y sabroso aroma, un toque de mantequilla, ajo y algo que no podía identificar. Pero no tenía motivos para sentarse. No tenía hambre, así que simplemente se encogió de hombros, con tono indiferente. No tengo hambre. A Vanessa no le sorprendió su respuesta. Lentamente colocó el tenedor sobre la mesa, cruzó los brazos frente al pecho e inclinó la cabeza mientras lo miraba con ojos que brillaban desafiantes. «Oh, ¿el director ejecutivo Richard Reed está rechazando una comida gratis?» «Qué desafortunado». Richard sonrió. «¿Qué estás tratando de hacer?» Vanessa se acercó un paso más, sacó una cuchara del cajón, tomó un poco de la salsa y se la tendió frente a él. «Pruébalo. Si no te gusta, me voy de la cocina inmediatamente». Richard la miró fijamente. ¿Estaba jugando con él? Había conocido a incontables mujeres en su vida, pero ninguna le había hecho sentir que él era el que estaba siendo manipulado en este juego. Quería negarse otra vez, pero el aroma del plato realmente lo estaba haciendo dudar de sí mismo. ¿Y lo peor? En realidad, sentía curiosidad. Finalmente, sin decir una palabra más, Richard se inclinó y probó lentamente la salsa. Un segundo.
2 segundos. Vanessa se apoyó en su mano, sonriendo levemente, como si ya hubiera previsto el resultado. Richard no dijo nada, solo se lamió lentamente los labios, como si saboreara el sabor persistente. Y entonces fue cuando Vanessa lo supo. Ella había ganado. Dio un paso atrás, se apoyó en la encimera de la cocina y cruzó los brazos con un tono burlón. ¿Es tan delicioso que ni siquiera puedes hablar? Richard la miró con expresión algo perpleja. Ella sabía cómo desafiarlo, sabía cómo hacerle perder el control, sabía cómo darle la vuelta a la situación sin usar dinero ni poder. Y ahora, incluso le hacía querer volver a casa solo para una simple comida. Peligroso. Demasiado peligroso. Vanessa sonrió suavemente, ladeó la cabeza mientras lo miraba, su voz estaba cargada de significado. Si puedo hacerte adicto a mi comida, entonces otras cosas no serán tan difíciles, ¿no? Richard sintió que algo dentro de él comenzaba a desmoronarse. Y por primera vez en su vida, no estaba seguro de si todavía tenía el control sobre este juego. Porque Vanessa Monroe lo había convertido en su adicto de una manera que no podía resistir. Richard siempre había tenido el control. Podía predecir cada movimiento, se mantenía alejado de las emociones y, lo más importante, nunca sentía celos. Los celos eran una debilidad, un sentimiento propio de los débiles. Al menos, eso era lo que él pensaba antes de que Vanessa entrara en su vida. Ella no intentaba conquistarlo, no fingía ser obediente, no le tenía miedo. Ella era libre, cautivadora y, lo más peligroso, no pertenecía a nadie. Esa noche, se celebró un gran evento empresarial en el Gran Imperial Hotel, que reunió a las figuras más poderosas del mundo de las finanzas. Richard llegó con el trabajo en la cabeza, pero por primera vez, su atención no estaba centrada únicamente en los negocios. Su atención estaba centrada en una persona, Vanessa. Ella no caminaba a su lado como una esposa obediente, sino que se movía libremente por la habitación, charlando con la gente con una confianza natural. Eso la hacía más peligrosa que nadie. A Richard no le gustaba eso, pero la verdadera irritación surgió cuando vio a un hombre parado demasiado cerca de ella, demasiado cerca. Daniel Hart, un joven empresario prometedor, se reía con Vanessa de una manera que Richard no podía aceptar. Se inclinó y le susurró algo al oído, haciéndola reír. Richard agarró su vaso con más fuerza y sintió que un calor se extendía por todo su cuerpo. ¿Qué demonios estaba haciendo? Ella era solo una parte de la apuesta, solo un juego. No había ninguna razón para que se sintiera incómodo. Pero de repente Vanessa se giró y lo miró, como si pudiera sentir su mirada desde el otro lado de la habitación. Y justo antes de que Daniel pudiera decir algo más, Vanessa hizo algo que Richard nunca esperó. Ella se acercó, rodeándolo con un brazo, inclinándose ligeramente hacia su pecho frente a todos, sonriendo alegremente como si fuera la cosa más natural del mundo. Lo siento, amigo, pero ya aposté por este tipo. Daniel parpadeó, sorprendido, pero se rió rápidamente. Oh, parece que Richard es el afortunado. Pero Richard no escuchó nada más. Toda la habitación pareció desdibujarse por un momento, porque la sensación que le produjo ese abrazo lo desorientó. Ella no estaba actuando, o al menos, si esto era una actuación, lo estaba haciendo tan bien que él no podía distinguir qué era real y qué era falso. Su corazón se aceleró. No le gustaba eso. La fiesta terminó y regresaron a la mansión Reed, pero Richard no pudo dormir. Se sentó junto a la cama y observó en silencio a Vanessa dormir a su lado. La tenue luz de la lámpara de noche proyectaba un suave resplandor sobre su rostro, haciendo que sus rasgos parecieran aún más suaves y serenos de lo habitual. Ninguna sonrisa traviesa, ningún comentario mordaz, solo una mujer tendida en su mundo. Y fue entonces cuando se dio cuenta de la verdad más dura. Había perdido, no en los negocios, no en un acuerdo de $1.000 millones, sino en el mismo juego cuyas reglas él mismo había establecido. Se había enamorado de ella, de la mujer que a veces era juguetona, a veces tierna, a veces gentil, que lo había atraído de maneras incontrolables e impredecibles. Se había perdido a sí mismo. Ya no era Richard Reed, el hombre frío y sin emociones. Había perdido por completo el control sobre Vanessa. Y lo más importante, ya no quería controlarla más. Solo la quería a su lado, no por el juego, no por el dinero, sino por ella.
Por primera vez, Richard tuvo miedo. Había perdido el amor una vez en su vida y había jurado no permitir que eso volviera a suceder. Pero esta vez, si perdía a Vanessa, ya no estaba seguro de poder enfrentarse a sí mismo. Extendió la mano y tocó suavemente los suaves mechones de su cabello. ¿Qué me has hecho, Vanessa? No hubo respuesta. Solo el ritmo constante de su respiración y una verdad inmutable. Se había enamorado de ella. Esa mañana, la mansión Reed estaba inusualmente tranquila. No se oía el sonido del agua que salía del baño, ni el rastro del café que salía de la cocina, ni el eco de pasos suaves en el pasillo, ni risas traviesas, ni palabras burlonas familiares. Solo un vacío infinito. Richard se despertó e, instintivamente, extendió la mano hacia el borde de la cama. Pero hacía frío. Vanessa no estaba allí. Un escalofrío le recorrió la espalda. Algo poco claro, pero lo suficientemente aterrador como para obligarlo a sentarse de inmediato. Se levantó rápidamente de la cama y corrió hacia el armario. No había rastro de su ropa. Bajó corriendo las escaleras hacia la sala de estar. No había rastro de ella, ni de la cocina, ni del desayuno esperándolo. Ella se había ido. No había despedida, ni nota, ni explicación. Había desaparecido. Richard sacó su teléfono y rápidamente marcó su número. El número que ha marcado no está disponible en este momento. El mensaje familiar resonó en el silencio. Pero esta vez, no fue solo un anuncio inocente. Fue como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Marcó de nuevo. La segunda vez, la tercera, la 10ª. Todavía no había respuesta. Una verdadera sensación de pánico comenzó a apoderarse de su mente. Buscó frenéticamente por toda la mansión, como si ella estuviera escondida en algún lugar. Como si buscaba lo suficiente, ella apareciera frente a él. ¿Vanessa? Nadie respondió. Ningún mensaje de texto. Ninguna nota dejada atrás. Ni una sola señal de que ella alguna vez existió en su mundo. Ella había desaparecido como el viento. Richard no podía aceptarlo. Movilizó todos sus recursos para encontrar a Vanessa. Llamó a Damien. ¿A dónde se había ido? A Damien, el que siempre se burlaba de él. Pero hoy, suspiró. No lo sé, Richard. No me lo dijo. Pero supongo que se fue porque tú ganaste. Richard agarró el teléfono con fuerza y sintió una opresión en el pecho. De ninguna manera. No podía desaparecer así como así. Damien se rió entre dientes con sequedad, pero esta vez su voz transmitía una dura verdad. ¿Por qué no? ¿Nunca consideraste la posibilidad de que Vanessa pudiera ganar este juego? Richard colgó el teléfono inmediatamente. Se negaba a creerlo. Se negó a aceptar que había perdido. Llamó a un equipo de investigación privada. Examinó todas las cámaras de seguridad. Revisó todas las cuentas bancarias y buscó cualquier rastro que pudiera llevarlo hasta ella. Pero todo estaba vacío. No había nada. No había transacciones financieras. No tenía billetes de avión. Nadie la había visto. Vanessa había desaparecido como si nunca hubiera existido. Por primera vez en su vida, el dinero y el poder no pudieron conseguirle lo que realmente quería. Por primera vez, Richard Reed se dio cuenta de que era completamente impotente. Trató de enterrarse en el trabajo. Se quedó hasta tarde en la oficina, firmando contrato tras contrato. Se recordó a sí mismo, ya viví sin ella antes. Puedo seguir adelante. Pero cuando regresó a la mansión Reed, el lugar que una vez había sido su reino bajo su control, estaba vacío. Ya no había más cenas calientes que Vanessa solía cocinarle. No más bromas traviesas que lo volvían loco. Ya no está ella. Solo Richard. Un perdedor en su propio juego. Richard se sentó en el sofá donde Vanessa solía acurrucarse con un libro todas las noches. Cerró los ojos, recordando la imagen de su brillante sonrisa cuando se burlaba de él y lo hacía sentir incómodo. Todavía podía percibir el leve aroma que persistía en la almohada que ella usaba. Recordaba su voz. Recordaba sus ojos. Recordaba el tierno abrazo que le daba cada vez que llegaba a casa. Y fue entonces cuando estalló el dolor.
Por primera vez en su vida, Richard sintió un vacío que nada podía llenar. Por primera vez en su vida, no pudo controlarse. Por primera vez en su vida, sintió miedo de verdad. Su primer amor lo había abandonado antes y pensó que ese era el dolor más grande que había soportado. Pero ese dolor era 100 veces peor porque Vanessa no acababa de entrar en su vida. Ella se había convertido en parte de él. Y ahora se había ido. Richard se reclinó y miró fijamente el techo. Se suponía que ella debía irse. Se suponía que él debía ganar. Debería estar feliz, pero no sentía nada. El dinero ya no importaba. El poder ya no tenía ningún significado. Porque lo único que realmente quería recuperar había desaparecido. No solo había perdido $3 millones, sino también su propio corazón. Y por primera vez, Richard Reed comprendió lo que significaba realmente perderlo todo. Había pasado una semana desde que Vanessa se fue. La finca Reed había vuelto a su silencio habitual, salvo que esta vez no era paz, sino un vacío que no se podía llenar. No se oían suaves pisadas que resonaran por los pasillos. No había golpes juguetones que le hicieran perder el control. Al final del día no le esperaba ninguna comida caliente. Solo Richard Reed, un hombre que había perdido en el juego que él mismo había creado. Había buscado por todas partes, había utilizado todos sus contactos, pero aún no había rastro de Vanessa. Por primera vez, Richard sintió realmente el peso de la pérdida y lo único que pudo hacer fue esperar desesperanzadamente. Esa mañana, una ligera lluvia arrojó un gris opaco sobre la finca Reed. Richard estaba sentado en su oficina, con su mirada sin vida fija en la pila de papeles que tenía frente a él, pero ni una sola línea se registró en su mente. Entonces, toc, toc. Un golpe resonó en la puerta. No reaccionó, pero entonces la voz del mayordomo llegó desde el otro lado, llena de una sorpresa inusual. Señor, hay alguien aquí que quiere verlo. Richard seguía sin responder. No había nadie a quien quisiera ver en ese momento, pero entonces se escuchó una voz. La única voz que podía hacer que su corazón se detuviera por un segundo. Buenos días, mi amor. ¿No vas a abrir la puerta? El mundo pareció hacerse añicos. Richard se puso de pie de un salto, aturdido. Corrió hacia la puerta, casi olvidándose de respirar, y tan pronto como la puerta se abrió, Vanessa estaba allí de pie, ligeramente mojada por la lluvia de la mañana, con el cabello suelto y natural, pero aún luciendo esa sonrisa traviesa que lo volvía loco. Ella había regresado. Ella estaba aquí. Ella realmente estaba allí. Vanessa Monroe, la mujer que había desaparecido de su vida durante la última semana, dejándolo con días que parecían sin sentido, en un vacío que nada podía llenar, estaba parada frente a él. Richard no podía creerlo. Por primera vez en su vida, temió que esto fuera una ilusión. Una broma cruel que su mente le estaba jugando después de días de buscarla desesperadamente. Pero no, ella estaba allí, justo afuera de la finca, con sus familiares ojos azules mirándolo directamente. Se quedó sin aliento y su corazón se encogió de dolor. Richard no pensó. No le importaba por qué había regresado. No le importaba si ella iba a irse otra vez. No le importaba ninguna razón. Todo lo que sabía era una cosa, no podía perderla otra vez. Sin decir una palabra, sin dudarlo, dio un paso adelante y la atrajo hacia sus brazos, la abrazó con fuerza, como si temiera que si la soltaba, ella desaparecería al instante. Su calor lo hizo temblar. Su aroma era tan familiar que dolía. Su corazón latía más rápido bajo su mano. No era una ilusión. Ella había vuelto de verdad. Richard la abrazó con más fuerza, enterrando el rostro en su cabello y respirando profundamente, como si intentara grabar ese momento en cada célula de su cuerpo. Su voz se quebró, mientras las emociones que habían estado enterradas durante la última semana finalmente estallaban. Estaba equivocado, Vanessa. Estaba equivocado en todo. Su respiración se estremeció, todo su cuerpo se llenó de una mezcla de dolor y alivio. Por favor, dame una oportunidad de amarte, no por un contrato, no por una apuesta, sino porque realmente te amo. Pronunció cada palabra como si no la decía ahora, fuera a perder la única oportunidad que tendría en su vida. Por primera vez, Richard Reed
el hombre que nunca mostraba emociones, el hombre que nunca admitía la derrota, se había rendido por completo al amor. Ella no lo rechazó. Ella no se burló de él por mostrar debilidad. Por primera vez, Richard pensó que tal vez, solo tal vez, ella finalmente entendió lo serio que era. Ella permaneció en silencio por unos segundos, dejando que él la abrazara fuerte, como si ella también pudiera sentir todo el dolor, el anhelo y la desesperación por los que él había pasado estos últimos días. Sí, Vanessa había vuelto. Había pensado que era una victoria. Pero entonces ella levantó la cabeza. Sus familiares ojos azules brillaron con un destello travieso. Y luego se rió. ¿Estás segura? Porque recuerdo que me debes $2 millones. Richard se quedó paralizado. Por un momento, no pudo procesar las palabras que acababa de escuchar. ¿Le debo algo? Correcto. El juego. Las reglas de la apuesta. $2 millones. Había perdido. Y ella lo recordaba mejor que nadie. Richard sintió que se le tensaba la mandíbula. Sus ojos se oscurecen con una compleja mezcla de emociones. ¿Está bromeando conmigo? Durante la última semana, se había vuelto loco por ella, buscándola por todas partes, sintiendo como si el mundo se hubiera derrumbado cuando ella desapareció. Y ahora, cuando finalmente la encontró, lo primero que le dijo fue exigirle un pago. Apretó la mandíbula, su respiración se aceleró mientras trataba de calmar la ira que crecía en su interior. ¿De verdad, Vanessa? ¿Te estoy rogando que me ames y tú hablas de dinero? Vanessa enarcó una ceja, se cruzó de brazos y su mirada estaba llena de desafío. Las reglas del juego siguen vigentes, ¿no? Richard la miró con el pecho agitado por la frustración. Ella realmente podía volverlo loco, literalmente. Ninguna mujer en esta tierra podría hacer que Richard Reed, el director ejecutivo de corazón frío y con control absoluto, perdiera la compostura de esta manera. Pero Vanessa sí podía. ¿Y lo más peligroso? Ella lo sabía. Soltó una risa impotente. Nada sorprendente. Por supuesto, ella seguía siendo Vanessa Monroe. Todavía era la única mujer en el mundo que podía hacerle perder el control. Todavía era la única que podía hacerlo enfurecer. Y, sin embargo, no podía dejar de amarla. Apretó los dientes, respiró profundamente y dio un paso atrás. Bien. No más discusiones, no más competencia, no más intentos de controlar la situación. Si ella quería los 2 millones, él se los daría. Se dio la vuelta, entró en su oficina, abrió un cajón y sacó una chequera. Colocó el bolígrafo sobre el papel, anotó la cantidad, arrancó el cheque y se lo entregó. Toma, 2 millones, tal como querías. Richard la miró fijamente, desafiándola a que los tomara. Si esa era la razón por la que había regresado, entonces tómalos. Pero en el fondo, esperaba que no lo hiciera. Que no todo fuera solo una apuesta. Que ella no volviera por el dinero. Él la quería de vuelta, pero incluso si ella aceptaba el cheque, él aún esperaba que ella le diera una oportunidad de amarla. Vanessa miró el cheque en la mano de Richard. Allí estaba, un claro testimonio de su derrota. $2 millones, una suma que significaba poco para Richard Reed. Pero para un hombre acostumbrado a controlarlo todo, verse obligado a firmar ese cheque era un fracaso que nunca había previsto. Él se quedó allí, con los ojos clavados en ella y los hombros tensos, como si estuviera esperando que ella tomara el dinero y se fuera. Esperando que ella demostrara que todo era solo un juego. Esperando que ella le aplastara el corazón de la manera más brutal. Pero Vanessa no lo hizo. No se apresuró. No explicó nada. No necesitó decir mucho. En cambio, se acercó a ella, lenta pero seguramente. Richard permaneció inmóvil, pero todo su ser parecía ser atraído hacia ella. Con cada paso que daba Vanessa, su respiración se hacía más lenta. Una sensación de anticipación y de extrañeza se apoderaba de cada fibra de su cuerpo. Ella levantó la mano y le acarició suavemente la mejilla. Su dedo se deslizó suavemente por su piel, cálida, suave, pero con un peligro subyacente. Richard sintió que la tormenta dentro de él se levantaba con fuerza. Una vez había controlado el mundo, pero en este momento no podía controlarse a sí mismo.
Vanessa tiró de él suavemente hacia abajo, su aliento rozó sus labios, tan cerca que destrozó todos sus pensamientos. No hay necesidad de dinero, susurró, su voz más suave que nunca. Richard se puso rígido. Su corazón latía con fuerza, como si fuera a salirse del pecho. Pero ella no se detuvo. Colocó un dedo sobre sus labios, silenciando cualquier palabra que pudiera haber dicho. Solo te necesito a ti. Entonces lo besó, sin prisas ni vacilaciones. Ya no había barreras entre ellos. El beso se encendió, apasionado, y contenía todas las palabras que nunca se habían dicho. Richard se quedó quieto, como si el mundo entero se hubiera detenido en el momento en que sus labios tocaron los suyos. Afuera, podría haber estado lloviendo. Tal vez lo estuviera esperando un acuerdo de $1.000 millones. Tal vez se estuviera llevando a cabo una reunión, pero ya nada importaba. Richard la rodeó con los brazos y la acercó más, abrazándola fuerte como si fuera lo único que aún existía en el mundo. Ella había entrado en su vida como una tormenta. Había roto todas las reglas que él había impuesto. Le había hecho amar de una manera que él no podía controlar. Y ahora ella había ganado. A él ya no le importaba el juego, ya no le importaban las reglas, ya no le importaba nada más. Solo le importaba ella, la única persona por la que estaba dispuesto a apostar toda su vida. Esta vez no hubo condiciones, ni contratos de 3 meses, ni juegos. Solo Richard y Vanessa, 2 personas, 2 corazones, que se pertenecían de verdad. Empezaban de nuevo, como extraños que se descubren por primera vez. Pero esta vez no había límites, ni dudas, ni cálculos. Solo paseos al atardecer bajo las luces de la ciudad, donde Richard agarraba con fuerza la mano de Vanessa, temeroso de perderla de nuevo. Solo cenas calientes en la finca Reid, donde Vanessa seguía cocinando de una manera que hacía que Richard se volviera adicto a ella más que a cualquier otra cosa en el mundo. Solo largas conversaciones que se alargaban hasta la noche, donde Richard ya no era un frío director ejecutivo, sino un hombre que estaba aprendiendo a amar de verdad. Y, sobre todo, una cosa era segura, ya no estaban jugando. En una tarde estrellada, Richard llevó a Vanessa a un jardín lleno de cálidas luces doradas, nada extravagante, nada ruidoso, sin necesidad de que el mundo lo presenciara. Solo hacía falta una persona, aquella a la que amaba más que a sí mismo. Richard se arrodilló ante ella sin dudarlo y le ofreció un anillo que brillaba con una luz plateada. No por una apuesta, no por un plan, no por ninguna otra razón que no fuera el amor más puro que había conocido jamás. Esta vez no hay contrato, ni cláusulas, ni plazo de 3 meses, ni juegos. La miró fijamente a los ojos, con una mirada llena de sinceridad. Solo amor, y apuesto mi vida entera en ti. Vanessa lo miró con una sonrisa radiante, pero sus ojos brillaban con una chispa traviesa que le resultaba familiar. Inclinó la cabeza ligeramente, fingiendo pensar, ¿no hay cláusula de rescisión? Richard se rió entre dientes suavemente, apretándole suavemente la mano. ¿Nunca? Vanessa lo miró por un largo rato y finalmente asintió. Entonces, acepto. Richard no esperó ni un segundo más. Se levantó, la abrazó con fuerza y la besó profundamente, un beso sin barreras. Solo un hombre ama a una mujer con todo su corazón. Y por primera vez en su vida, Richard ya no tenía miedo de perder, porque había ganado lo más importante. Había conquistado el amor de Vanessa Monroe y esta vez nunca más iba a ser un juego. La lección que se aprende de esta historia es que el amor verdadero no se puede comprar con dinero, poder ni nada del mundo material. El amor es algo que no se puede controlar ni manipular mediante juegos, contratos o apuestas. Surge del corazón, de la sinceridad, de las emociones genuinas y de la aceptación mutua sin condiciones. Richard Reid, a pesar de ser un hombre rico y poderoso, no pudo comprar el amor de Vanessa con dinero ni acuerdos. Tuvo que aprender a soltar el control y comprender que el amor verdadero solo puede llegar cuando ambas partes están dispuestas a darse confianza, cariño y sinceridad. La historia enfatiza que, si bien podemos lograr muchas cosas en la vida, cuando se trata del amor, lo más importante es la autenticidad y el compromiso verdadero. El amor no es algo que pueda estar sujeto a términos o condiciones. Es algo que solo puede llegar cuando estamos verdaderamente listos para abrir nuestro corazón y aceptar a otra persona como es, sin esperar nada a cambio. Gracias por seguir esta emotiva historia del canal Soul Stories.
Comparte tus pensamientos sobre la historia en los comentarios a continuación. Si crees que el amor verdadero puede soportar todas las pruebas y, a veces, comienza de la manera más simple, no olvides darle me gusta y compartir esta historia con tus amigos. Para no perderte nunca historias conmovedoras y significativas, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a difundir mensajes de amor y calidez para todos. Apreciemos juntos los hermosos momentos de la vida y el amor.